La caída del feudalismo como sistema socioeconómico de la Edad Media, el nacimiento de la burguesía, el auge de las tecnologías y con ello el aumento de la producción, a su vez por medio de la navegación a finales del siglo XV, cuando los países centrales de Europa se expandieron hacia otros continentes, dando paso a nuevas rutas comerciales con otros continentes, creando una economía global y lo que significó la llegada de los españoles a América, dio origen a un nuevo sistema de prácticas comerciales llamado mercantilismo. El mercantilismo son unas ideas económicas dominantes entre el año 1600 y 1750 en Europa. Estas ideas económicas, que fueron eficaces como sistema, introdujeron a las monarquías absolutistas en el capitalismo y dio paso a la creación de los estados-nación. Dichas ideas sostenían que lo más importante para el crecimiento, la riqueza y el poder del Estado era, primero, la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata, donde esta acumulación era sinónimo de prosperidad. Segundo, la intervención del Estado debía ser desde una política nacionalista económica, donde ésta se ve reflejada en el mantenimiento y regulación de la economía, promoviendo la exportación, teniendo como medio para ello los monopolios comerciales y la inversión a nuevas industrias. Pero las exportaciones deben estar basadas en una balanza comercial favorable, donde las importaciones deben ser menores que las exportaciones, y estas exportaciones no incluyen los metales preciosos de la nación. El Estado también se debe encargar del mejoramiento y la creación de los medios de transporte. Tercero, la minería, la agricultura y las manufacturas eran la base de la economía. Cuarto, se basa en una política colonial, pues los países centrales de Europa que tenían otros territorios como colonias, estas colonias eran vistas como fuentes de materias primas. En la Europa del siglo XVII, la economía mundo estaba basada en una estructura política de un sistema interestatal compuesto por estados pretendidamente soberanos. Un estado hegemónico es un estado significativamente fuerte que es capaz de imponer su conjunto de reglas a ese sistema interestatal y crear un orden político mundial. La hegemonía debe ser entendida no como una estructura, sino como un proceso que se desarrolla en el tiempo. Uno de los ejemplos más claros para entender los conceptos de hegemonía y mercantilismo en la Europa del siglo XVII es Holanda. Llamada en ese entonces como Provincias Unidas, fue la primera potencia hegemónica de la economía mundo capitalista. Acababa de independizarse del poderoso pero estancado Imperio Español y cada vez cogía más fuerza gracias a sus grandes desarrollos económicos y políticos. Holanda se caracterizó por ser la mayor potencia en producción textil, agrícola, pesquera y naval, promulgando una intervención del Estado en la economía para conseguir una balanza comercial favorable, vender mucho y comprar poco, y de este modo aumentar la producción. Estas características propias de un desarrollo mercantil hicieron que las Provincias Unidas se convirtieran en la gran potencia hegemónica del siglo XVII. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue una empresa de capital, considerada como la gran fuente de riqueza para las Provincias Unidas. Gracias a ella, Holanda pudo acumular riqueza y poder a costa de las relaciones comerciales con las Indias Orientales, o sea, el continente americano, característico por sus riquezas en minerales y productos agrícolas. En conclusión, el siglo XVII representó un inicio para la ideología de la economía mundo capitalista. La economía floreció capitalizando todo a su alrededor, incluso la mano de obra humana.
la naturaleza y los animales también se convierten en un blanco de producción comercial. Nace el capitalismo y el mercantilismo, creando un nuevo orden mundial que algunas de sus ideas seguirán vigentes hasta nuestros tiempos.